Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Hablando Derecho. Como siempre es un gusto que nos reciban en su casa, en sus lugares de trabajo. Recuerden que este es un programa obviamente, del Tribunal Superior de Justicia junto con Radio y Televisión de Hidalgo para que ustedes conozcan la cultura de la legalidad, esta cultura jurídica que es tan importante de los expertos como el que hoy nos acompaña el día de hoy y sobre todo ustedes puedan resolver cualquier duda que tengan al respecto. Y bueno, como siempre es un gusto. Recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter, en Facebook obviamente Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho. ¿Cómo estás, Saúl? Muy buenas tardes. Isabel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Amigos, bienvenidos, muy buenas tardes. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy en esta emisión más de su programa Hablando Derecho, este esfuerzo de Radio y Televisión de Hidalgo conjuntamente con el Tribunal Superior de Justicia para llevar a usted lo más actualizado acerca de los temas jurídicos y el quehacer constante del Tribunal Superior de Justicia. Y hoy precisamente platicaremos de un tema con un experto y es un tema que va a ser mucho de su interés porque siempre va a incidir en la vida de todos y cada uno de nosotros. Precisamente vamos a hablar de el derecho de familia. Este es su programa Hablando Derecho. Bienvenidos. Y bueno, como ya dijo mi compañero, pues es un tema que a ustedes les va a interesar, este derecho de familia. Y qué mejor que el experto que nos acompaña el día de hoy, quien tiene una gran experiencia en estos temas, muchísimos años de ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Y él es el magistrado Jorge Antonio Torres Regnier, quien es presidente de la tercera Sala Civil y Familiar de ese Tribunal Superior de Justicia, que tenemos el gusto que nos acompañe en este día con nosotros. ¿Cómo está, magistrado? Muy buenas tardes. Hola, Isabel, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y estamos aquí a la orden del público para aportar modestamente algunas ideas. No, al contrario, creo que va a ser muy importante que ustedes lo aprovechen, que hagan todas sus dudas y demás aquí en redes sociales, por favor, para que realmente puedan resolverlo. ¿Cómo ves, Saúl, nuestro invitado? Una materia muy interesante en voz de alguien que sabe, que tiene muchos años de experiencia y sobre todo ustedes, amigos, se darán cuenta de que muchas cosas no son como las que ustedes escuchan con el vecino, con el primo, etcétera. Y precisamente el magistrado nos va a aclarar todas esas dudas. ¿Qué les parece si para iniciar vemos esta cápsula que nos hará unas muy claras referencias como introducción al tema? La familia tiene como naturaleza jurídica que es una institución de derecho, de orden público e interés social, integrada por un conjunto de personas físicas unidas por el acto jurídico del matrimonio o la adopción, el hecho jurídico del concubinato, por el hecho material de la inseminación artificial, cuando origina la filiación, y por los parentescos de consanguinidad, civil y afinidad, que habiten o no en la misma casa. Este ordenamiento legal es el fundamento primordial de la sociedad, que garantiza la protección de la familia en su constitución y autoridad como la base necesaria del orden social, indispensable al bienestar del Estado. La familia tiene como función la convivencia de sus miembros por medio de la permanencia y estabilidad de sus relaciones, lo cual satisface las necesidades de subsistencia y defensa. El Estado reconoce a la familia como la persona jurídica necesaria para ser persona moral y, en consecuencia, titular para ejercitar derechos de sus miembros y cumplir las obligaciones individual y colectivamente consideradas. Pues bueno, para los que nos acaban de sintonizar, pues este derecho de familia, vamos a platicar de todos estos aspectos tan importantes y recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter, en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho para que cualquier duda sea efectivamente respondida por el experto que tenemos el día de hoy con nosotros. Bueno, magistrado Jorge Antonio Torres, quisiera que nos platicara un poco, usted fue pues uno de los elementos fundamentales para coordinar las reformas en materia de familia en 2011. Entonces, ¿cómo ve esta reforma? ¿Qué ha pasado a lo largo de estos años en el derecho de familia en el estado de Hidalgo, magistrado? Gracias, Isabel. Pues mira, el derecho familiar como la sociedad misma, que es a la que va enfocada, sufre modificaciones y tiene que adecuarse precisamente a estas circunstancias sociales. Es así que el derecho dinámico, que es el derecho de familia, tiene que ser congruente, tiene que ser una respuesta que
que refleje las necesidades de una sociedad y evidentemente el Estado a través de la normatividad tendrá que dar solución a los problemas que emerjan de esta sociedad. Pero hoy en día además se ve coordinado el cuerpo legislativo o normativo familiar con los derechos humanos y con los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito. De tal suerte que para un juez familiar o para un magistrado de esta materia, pues es todo un universo que tiene que aplicar en cuanto a instrumentos para poder dar solución más puntual y más congruente a estas necesidades sociales. Yo creo que el derecho de familia hoy en día ha evolucionado y tendrá que evolucionar en la medida de las circunstancias de los cambios sociales. Claro, perfecto. Es bien interesante. Esta evolución que usted refiere obedece a las nuevas formas de organización de los seres humanos y a las circunstancias que han rodeado esa organización. Pero la verdad es que lamentablemente la naturaleza del ser humano lo lleva también a tener conflictos continuamente, incluso dentro de la familia. Y esto nos ha llevado también a que existan continuamente procedimientos judiciales de los que tenemos nosotros que conocer. ¿Cuáles son en su consideración, qué datos cuenta usted, con qué datos estadísticos cuenta usted en relación a los juicios que resultan más frecuentes de tramitar en nuestro estado? Bueno, esto es una constante. Cada año siempre los divorcios son los que tienen el primer lugar. Tenemos en Hidalgo dos tipos de divorcio, que son los unilaterales y los bilaterales, y son precisamente los divorcios unilaterales los de mayor estadística, seguidos de los juicios de divorcio, de los procedimientos de divorcio bilaterales. En segundo lugar lo tenemos los de custodia y en tercer lugar de alimentos. Es una constante que cada año se ve y bueno, creo que esta figura del divorcio es, pues en su momento que se dio esta reforma en el 2011, fue algo que pues tal vez fue criticado, tal vez fue cuestionado, pero a la fecha pues resulta ser una institución que ha aportado sobre todo tranquilidad y certeza a la ciudadanía. Creo que más adelante ahondaré sobre este tema. Es increíble, magistrado, cómo a partir del 2011 que se quitan todas estas causales, pareciera como si tuviéramos más años de haber evitado estas causales. Suena increíble que tuviéramos que demostrar injurias, muchísimas fracciones que había y eran tomos y tomos de querer demostrar algo, pues algo increíble que inclusive decías, bueno, para poderme divorciar necesito tener una causal casi de violencia, lo Se que daba fuera. en la intimidad del hogar, ¿no? Exacto, o sea, Difícil de probar porque no se daba a la vista de todos. videos, ¿no? Que tendrían que mostrar fotografías. Es increíble que haya pasado esto en tan poco tiempo. Dirían, bueno, esto pasó en los años 40, lo puedo entender, pero tiene tan poquito tiempo que sea. Y la verdad felicito el que haya sido usted uno de los que coordinó los trabajos, porque yo creo que ha quitado un buen grado de violencia, por lo menos en la cuestión del divorcio. Si bien sabemos que todas las cuestiones que vienen con el divorcio, como usted bien lo dijo, la custodia, las pensiones, pero esa cuestión de tengo que seguir casado hasta encontrar una causal, qué complicado, ¿no? Yo creo que ha evitado mucha violencia. Precisamente, tú lo has dicho acertadamente, la principal característica que se puede resaltar en cuanto a esta figura del divorcio es la violencia. Y hablando pues del género femenino, se tenía que buscar una manera de proteger. Ese es un objetivo. El otro era la economía procesal, porque evidentemente con las causales pues eran juicios, o sea, controvertidos, interminables, de años, que tenían que seguir todas las instancias y que la Corte se había pronunciado en que cada causal debía ser debidamente comprobado. Esto es, cualquier error en el juicio que no se comprobara la causal era un desastre porque tantos años de desgaste, de dinero y todo lo que conlleva en cuanto a la organización de la familia, pues era una crisis para ellos. Ya con esta figura se acortan los procedimientos, que ya no es contencioso, y a diferencia de la Ciudad de México, la naturaleza de los juicios, o mejor dicho, de los procedimientos de divorcio, que no juicios, de los procedimientos de divorcio, precisamente su objetivo es divorciarlos.
¿Qué es lo que origina un matrimonio? La voluntad. ¿Qué es lo que origina el divorcio? La voluntad. Claro. Entonces, bajo ese contexto, con este principio, si hay la voluntad de los dos o de uno, habrá el divorcio. Las consecuencias, si para el caso hay controversia, se dejan para un juicio aparte, juicio, controversia. Pero el divorcio en un procedimiento no contencioso se da, inevitablemente. Y esto conlleva un tiempo breve. A diferencia de la Ciudad de México, se liga las consecuencias con el divorcio, de tal suerte que, dictada la sentencia de divorcio en la Ciudad de México, todavía las consecuencias siguen ligadas al juicio o al procedimiento, porque ahí sí no se sabe, al haber controversia, sigue siendo juicio. Entonces aquí, a sugerencia en su momento de la ministra Olga Sánchez Cordero, nos dijo: separen, decreten el divorcio y dejen para juicios separados las consecuencias, porque el divorcio es desligarse mental y emocionalmente de la pareja, y el estar ligado a ese expediente es como si no se divorciaran. Entonces también tiene su efecto hasta psicoemocional este tipo de procedimientos. Claro, sí, me parece muy atinado. Magistrado, usted ya nos ha referido a algunas de las ventajas que implican estos procedimientos, el divorcio incausado, y usted ha señalado claramente esta necesidad de que se separen los procedimientos. Hay gente que le interesa solamente divorciarse. La exposición de motivos de nuestra ley para la familia y del Código de Procedimientos Familiares expone precisamente evitar el desgaste en tiempos, por lo que usted nos comentaba. Sin embargo, el tener que obligarlos a que vayan a un nuevo procedimiento, porque todavía en nuestro México tradicional importa los alimentos e importa la guardia y custodia. Y si no hay arreglo en ese sentido dentro del divorcio, pues se va a tener que ir a un nuevo procedimiento. Y no implica esto un mayor desgaste después de haber tenido un primer procedimiento de divorcio en el que no llegaron a ningún acuerdo, y después, por no haber llegado a un acuerdo y no estar conformes con las medidas provisionales que dejó dictadas el juzgador, tener que ir a un nuevo procedimiento para fijar definitivamente guardia y custodia, para fijar alimentos? Probablemente, sin embargo, el tema de divorcio ya es un tema que no forma parte del debate. Las consecuencias, como acertadamente lo has dicho, si de manera provisional, ya de acuerdo mutuo o por imposición del juez de manera provisional, tienen, esto es forzadamente, la cuestión de los alimentos, la custodia de los niños, que llevarse a cabo. El que se diga provisional o definitivamente, de hecho o de facto, pues uno de los dos lo tiene, ¿no? Claro. Sí. Ahora, el que se continúen desgastando, pues sí, son ellos, pero ya los hijos se dejan aparte. Muy bien. Magistrado, es un gusto. Amigos, como ustedes se habrán dado cuenta, el tema es interesante y estamos con un experto platicando de ello. No le cambie, regresamos a su programa Hablando Derecho. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que atente contra la dignidad humana. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Estamos con el tema Derecho de Familia. Recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter, en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho, para que aprovechen a nuestro experto de esta tarde, que de verdad lo podrá resolver de manera muy adecuada. Y para esto tenemos al magistrado Jorge Antonio Torres Reguier, quien es presidente de la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia. Y bueno, magistrado, usted nos ha dado un contexto muy interesante ahorita de estos divorcios ahora descausalizados, ¿no? Incausalizados, como les llaman. Y bueno, magistrado,
la parte de la patria potestad. ¿Quién va a ejecutar la patria potestad? ¿Cómo se va a realizar la convivencia? ¿Cómo ha cambiado estos temas respecto a nuestra legislación? ¿Hay nuevos criterios respecto al mismo? Porque creo que es la etapa delicada, ¿no? ¿Quién va a tener estos elementos para poderlos llevar a cabo en familia? Sí, claro. Cuando en 2011 se estaba elaborando la reforma a esta ley, se tuvo un grupo interdisciplinario de gente experta en su materia que aportaba ideas, aportaba experiencias, y recuerdo que los psicólogos nos señalaban el aspecto biológico en cuanto a edad, que determinaba que los niños menores de 12 años tenían, casi debían estar con la madre, con la mujer. Esto es por razón de la dependencia en cuanto a la necesidad de los cuerpos estar juntos, o de amamantarlos, o de que esa crianza se diese por parte regularmente de la mujer. Hoy día va cambiando ese criterio y, como señalaba en un principio, esto es dinámico. La Corte nos ha señalado que por encima de todo está el bienestar, el interés superior del menor, de tal suerte que indistintamente puede estar con el papá o con la mamá hoy día, siempre y cuando el juez lógicamente tendrá que tomar la decisión de con quién está mejor, con el papá o con la mamá. Y para esto pues tendrá que hacer uso de las facultades de investigación, si es necesario, o de los elementos que aporten las partes en controversia. Bueno, pues quien demuestre esa circunstancia es lo que va a guiar el criterio de los jueces. De tal suerte que esta materia para los jueces no es nada fácil. Es una materia sumamente difícil porque se tiene que tratar con gente, con el factor humano, y sobre todo con grupos vulnerables. Primeramente, los niños, como podemos hablar de ancianos, como podemos hablar, digo, no vulnerables, pero el grupo de mujeres, que también una tendencia es verlo con ese aspecto de perspectiva de género, ¿no? De tal suerte que esos criterios de la Corte nos guían, nos norman y nos complementan en cuanto a la aplicación de esta ley. Sí ha cambiado y sí ya no se aplica pie puntillas esta norma. Como bien usted lo refiere, la equidad de género no es un tema de los menores de 12 años para las mujeres, es un tema que a todos nos quita estereotipos, nos quita el de los niños están mejor con la mamá, por ser la mamá, espérame, no. Claro. O sea, hay que hacer una investigación, como usted bien refiere, para ver con quién va a estar mejor ese niño, sea la mamá o el papá, indefinidamente, y es parte de la equidad de género, como usted bien lo refiere. Es. Una característica de los procedimientos familiares es la no sujeción a las formalidades rígidas. Y el juzgador tiene una gran amplitud para el conocimiento de la verdad material dentro de un juicio. Muchas veces me han preguntado en términos de la academia, ¿qué opino acerca de la custodia compartida? Y es una pregunta que ahora yo le extiendo a usted, magistrado. ¿Usted qué consideración tiene sobre la custodia compartida? Bajo el contexto de buscar lo mejor para los menores, habría que ver las circunstancias del caso. Esto es, si la mujer, por ejemplo, es trabajadora de tiempo completo, que le impide estar pues, más de este tiempo con el niño y solamente lo ve cuando está dormido, y ella detenta la guardia y custodia, pues materialmente no la está ejerciendo. Y regularmente delegan esta función a los abuelos o a los parientes más cercanos. Redes de apoyo familiar. Así es. Entonces, imaginémonos que pues, tiene un buen ingreso, un buen trabajo, bueno, y la relación materno-filial, ¿qué pasa, no? Y si el señor, el papá, sí cuenta con tiempo, a pesar de que también trabaja, pero su trabajo es a la mitad del día, la circunstancia obliga que él pudiera estar más tiempo con el niño, cuidarlo, atenderlo, y bueno, la mamá tendría que ejercer su tiempo de calidad. Entonces, sí estaría de acuerdo siempre y cuando esto sea benéfico para los menores, pero como regla general, como una norma que se aplique para todos los casos, no puede ser. De hecho, referíamos con los menores, los pequeños, 4 o 5 años, es algo muy difícil, porque reciben una doble formación. Si estuvieran en equidad de tiempos, por decirlo de alguna manera,
con uno duermes a las 8 de la noche, ya tienes que estar acostado, con el otro hasta las 10, con uno comes verduras y demás, con el otro no. Entonces es un descontrol para los menores. Tal vez opere mejor con mayores, con adolescentes, tal vez que ya están formados y existe ese equilibrio de tiempos, como usted bien lo refiere, magistrado. O viendo las circunstancias del caso, ¿no? También en específico. Definitivamente, es muy casuista el asunto. Exacto. Porque también el aspecto psicoemocional tiene mucho que ver. La madurez, la edad, el entorno socioeconómico, si el niño tiene problemas o no, si tiene problemas, cuál es el agente que lo genera, claro. Si es la presencia o la ausencia, o si la presencia es nociva, en fin, son muchos los factores que hay que investigar. Claro. Y siempre en el juicio, pues son muchos los elementos, de ahí los consejos de familia que auxilian a las autoridades judiciales para que aporten datos. Entre mayor información, mejor decisión. Claro, si ustedes me permiten, en un ejemplo que se tuvo de un papá que era DJ y la mamá enfermera, y los niños siempre estaban en una casa, pero o llegaba el papá, ¿no?, en la madrugada, o llegaba la mamá, entonces los niños siempre estaban en la misma casa, pero los que hacían estos cambios eran los padres. Entonces recuerdo que en el convenio ellos llegan a eso, pero el juzgador decía, pero no se puede, porque esto no se puede hacer así. Y ellos decían, bueno, pues lo dirá él, pero a nosotros nos funciona súper bien y los niños están bien, ¿no? Entonces yo creo que de cada caso. Claro. Y magistrado, respecto a la tendencia que hay a nivel nacional de la oralidad, ¿no? Si bien hemos visto que en materia penal pues se ha tenido algunos elementos importantes, también áreas de oportunidad importantes, porque también hay que analizar que debe haber algún tipo de reformas. ¿Qué opina usted respecto a la oralidad en materia familiar? ¿Lo ve viable? Es curioso, no te respondo sí o no. Te voy a responder con un preámbulo. Nuestra legislación, que precisamente a nivel nacional es la primera legislación especializada en materia familiar, es la primera que cuenta con un procedimiento oral que empezaba con una comparecencia y que de esa comparecencia obviamente se escribía y de lo escrito se sacaba una copia y se corría traslado a la parte demandada para que se enterara de la demanda hecha oralmente, y de igual manera la contestación era en comparecencia y después se citaba una audiencia en un plazo entre los 15 días posteriores con un previo de 5 para efecto del desahogo de pruebas y alegatos. Y es muy breve el procedimiento, es muy breve. Como juez, yo estuve 13 años como juez y en esa carrera de 13 años solamente uno de estos procedimientos tuve. Tal vez los abogados, porque digo, está en la ley, no puedo afirmar que lo desconozcan, pero pues, no sé, no les creaba confianza o algo pasaba. Sin embargo, en materia penal, en realidad el título en materia penal es el nuevo sistema acusatorio adversarial con tendencia a la oralidad. De tal suerte que se ha vulgarizado que son juicios orales, pero no lo son. Entonces, si esto se traduce en materia familiar, pues habría que ver el cómo, ¿no? Porque ya el Estado de Hidalgo ya lo tiene y no podríamos hablar de una parte que sea oral y el resto escrito. No es mixto. El procedimiento de nuestra normativa es oral. Ahora, ¿cómo vendría la propuesta? Como en materia penal, que se inicia con una carpeta de investigación, donde la policía investigadora realiza su previo con la dirigencia del Ministerio Público Fiscal, en fin, y eso está en una carpeta, está escrito, luego se judicializa, y en las etapas, ya en el proceso penal, pues ya es un tanto mixto, porque sí hay comparecencias, pero también tiene su parte escrita. Habría que ver el cómo nos lo plantean, para establecer si son orales o no. Ese sería un comentario. Y bueno, en lo sustantivo, a final de cuentas el juez, y creo que ahí no va a cambiar, entre mayor información, mejor decisión. Claro. Si los peritos y las partes, si su investigación realmente se aporta de información, va a tomar la mejor de las decisiones. Las formas, aunque cambien, el fondo del asunto seguirá siendo el mismo. Así que, pues si esto ayuda para la economía procesal, para que sea más breve, qué bueno. Si esto ayuda para que sea más claro y certero, qué bueno. Pero
hasta el momento sé que el proyecto está en el Senado y pues todavía no sabemos cómo viene. Será interesante conocerlo. Con esos códigos nacionales, ¿no? Que ahora Así ya es. están De hecho, en boga. pues desde marzo debimos tener ya el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, no ha podido salir y todo parecería indicar que la tendencia es a un procedimiento parecido al mercantil, parecido al oral de la Ciudad de México, en el que incluso en el oral de la Ciudad de México hay dos subetapas en la etapa preliminar, una con el secretario de acuerdos y otra ya con el juez. Pero indudablemente la dinámica de la oralidad en el sentido del intercambio, porque es donde está la oralidad, ¿no? La forma de comunicarse de las partes con el juez, es lo que nos marcará la pauta sobre ese acercamiento del juez a la verdad material. Amigos, se nos está yendo el tiempo muy rápido, no le cambie cómo se la está pasando a usted, espero que estemos aclarando muchas de sus dudas. Regresamos después de un corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que se reconoce a la familia como una institución merecedora de protección, cuyo desarrollo y bienestar debe ser garantizado por el Estado, en el entendido de que en gran medida ello conduce a una mejor sociedad. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter. En Facebook en Hablando Derecho y en Twitter @habla_derecho para que cualquier duda que tengan en este tema de derecho de familia y sobre todo que estamos con el magistrado Jorge Antonio Torres Reinier, quien es presidente de la Tercera Sala Civil y Familiar de nuestro Tribunal Superior de Justicia. Y bueno, ha puesto muchísimas cosas en contexto y muchas cosas muy interesantes, magistrado. Pero bueno, la tendencia del derecho en este siglo XXI, ¿no? Toda esta cuestión a partir del 2011 de los derechos humanos, la economía procesal. ¿Cómo vemos en este siglo nuestro derecho de familia, magistrado, en torno a estos dos temas tan importantes que, si bien dicen se habla mucho de derechos humanos, pero también es poco visualizado y todo queremos decir que lo hacemos por los derechos humanos? Cuéntenos un poquito respecto a este tema. Es un tema muy interesante. Hago un paréntesis. Hace unos meses surge en Holanda una mujer que decidió ser gato. Entonces ella se puso un rabo postizo y su traje y exigía que se le respetara en su decisión de haber sido gato. Entonces, cuando entraba a un restaurante, pues exigía su comida de gato y todo lo que un gato pudiera tener. Surge la pregunta, porque estamos hablando de derechos humanos de 10ª generación que ya están dando allá. Y uno preguntaría, bueno, ¿y el papá de esa mujer gato tendría derecho a demandarle el desconocimiento de paternidad porque el papá pues no decidió ser papá gato? Esto es un hecho que se está dando en Holanda y no me estoy circunscribiendo a Hidalgo. Estamos hablando del derecho de familia en el siglo XXI, claro, bajo el contexto de los derechos humanos, y estoy relacionándolo con derechos humanos de 10ª generación o transderechos, que le denomina. Esto es ya un hecho. En Inglaterra se da un juicio también sobre una nieta que acepta la donación de esperma de su abuelo y nace la hija nieta. Surge una crítica social, que si esto podría ser, y se da un juicio. Entonces, derechos de identidad, el nieto tendrá el derecho de saber quién es su papá abuelo, el Estado tendrá la obligación de decírselo, eso en Inglaterra. En Hidalgo, pues todavía no se dan estos casos, pero algún día se van a dar. Los derechos humanos ya se surgieron a partir del 2011, al menos constitucionalmente hablando. Nosotros seguimos tendencias que la Corte nos señala sobre estos temas. Y como refería hace un momento, bueno, pues tan solo la custodia, que ya no es determinante la edad,
sino que ahora son las circunstancias más favorables para los menores, si se le da al papá o a la mamá, o a ninguno de los dos, a un tercero, que puede ser los abuelos, los tíos, o hasta pudiera ser alguien ajeno, un tercero. Sí, claro. Y si hablamos todavía de algún otro tipo de pareja, pues también habrá que ver circunstancias, ¿no? Lo más favorable. De ahí que, como atinadamente dice Ferman, pues ahora sí que se tiene que allegar de tantos elementos el juez precisamente para acercarse a esa verdad material, fáctica, ¿no? Pero aparte sin estereotipos, ¿no? Como bien Claro. has referido, porque a veces Por tenemos el estereotipo supuesto. de la mamá, el papá, y ahora pues hay familias muy diversas, ¿no? Muy diversas. Mm. De tal suerte que es muy complicado. Ujú. Miguel Carbonell lo señalaba en algún estudio que hizo de investigación sobre este tema en Estados Unidos, sobre el concepto de familia, la definición de familia, y donde nos señalaba la complejidad que existe para poder definir ya lo que es familia. Escuché por ahí el introito del programa que hablaba de la familia con un concepto legal. Sin embargo, en la academia pues ya es un verdadero problema definir lo que es la familia Ujú. bajo este contexto. Entonces, derechos humanos, derecho de familia en el siglo XXI realmente es un tema muy complicado que se va gestando y que en esta dinámica social, pues el juez, su principal arma es el sentido común, sus valores como la prudencia, Ujú. Las máximas de la experiencia. y como tú señalabas en el receso, pues la exhaustividad, porque para poder dormir tranquilo no podemos resolver superficialmente. Mm, mm. Tenemos que tener la certeza, porque va de por medio Claro. humanos y humanos que nos necesitan, Ujú. y una sociedad que tiene fincada la esperanza en un poder judicial fuerte, Ujú. fuerte y además acertado. Claro. Es correcto, magistrado. Hoy en día incluso se llegan a mencionar hasta 7 tipos distintos de familia, eh, dependiendo de la conformación y el origen de esa agrupación social. Y bueno, mucho se habla, por ejemplo, de la familia natural, voces que hablan de la familia natural, aunque pues eso es contrario al origen propio de la familia, que es consecuencia de la unión de los seres humanos, no es que sea natural. Incluso si vamos hasta Federico Engels, por ejemplo, con su libro sobre la familia, pues encontraremos infinidad de tipos de familia que no responden a este concepto nuclear de familia como lo conocemos. Y precisamente estos muchos cambios que nos refiere el magistrado también significan cambios en las instituciones del derecho familiar que hemos conocido tradicionalmente. Y como lo referías acerca del vencer estereotipos y estos cambios que nos menciona el magistrado, yo le voy a preguntar, ¿y en alimentos entonces cómo estamos? Así, Bueno, estas tendencias. Porque hay muchas etiquetas cuando se trata de hablar de alimentos, ¿no? Claro. aquí no ha cambiado gran cosa, todavía sigue rigiendo el principio de las necesidades y posibilidades. Evidentemente, el juez tiene que ser muy cauto, porque pues sí, se establece un salario mínimo como base en nuestro estado de Hidalgo, pero sí hay personas que no tienen a veces este ingreso, sino menos de este ingreso, y pues tiene que ser cauteloso para no dañar una economía que además va en detrimento de los propios acreedores alimentarios. Un tema muy complicado porque de entrada, muchas veces o la mayoría de las veces, quien demanda no aporta gran cantidad de elementos o nada, 0 elementos para que el juez se percate, ¿no? Por eso insisto en esa facultad de investigación de esa verdad, porque si el demandado dice, oiga, yo soy jornalero y mi ingreso es por temporada, si es menos de un salario mínimo, tiene que ser congruente y adecuado a ese ingreso, a las posibilidades y a las necesidades. Vemos el lado contrario, hay mujeres que viven de varias pensiones alimenticias. Entonces, como puede ser que una mujer tenga hijos con un solo hombre y de él pues pide alimentos más allá de lo que es su ingreso, que es un tema muy complicado, como puede ser que la mujer haya tenido varias parejas y de ellos hijos y a cada uno le demande, o sea, casuista, depende de la circunstancia, pero parto del origen, posibilidades y necesidades.
Principio de proporcionalidad. Principio de proporcionalidad. Para nuestros amigos de televidentes que nos están viendo en este momento, magistrado, ¿quiénes, podría ser una breve referencia de quiénes tienen derecho a recibir, quiénes se pueden considerar con derecho a recibir alimentos? Porque incluso también en ese sentido ya los límites han caído en modificaciones, incluso por propias determinaciones de la Corte, por ejemplo, tratándose de mayores de edad. Si nos pudiera hacer una breve referencia en ese sentido. Sí, claro. Bueno, primeramente lo más común, ¿verdad? Entre ascendientes, descendientes o, en este caso, los hijos, ¿no? Pero pues también la cónyuge o el cónyuge, según el caso, los parientes, en este caso los papás, y hasta el 4º grado puede ser la obligación, si es que los intermedios no tienen estas posibilidades. Básicamente, que sería la familia nuclear, pero también en sentido amplio hasta el 4º grado. Y en el caso de los adultos, de los mayores de edad, ¿cuándo podrían recibir alimentos? Bueno, depende. Si estos están estudiando, y aquí es un tema que pudiera ser de controversia, porque la regla general nos establece que debe ser, sí, mayor de edad, su estudio congruente a esa edad que tenga, con calificaciones aprobatorias. Pero, ahí está la excepción, y los derechos humanos, para el caso, y vamos a hablar de un derecho ampliado, porque si para el caso el acreedor alimentario que pide alimentos mayor de edad y que tuvo un lapso de no estudio, pero que justifique el por qué no estudió, puede ser que estuvo enferma o enfermo, puede ser que de él dependían económicamente sus papás o su familia, algo que le evitaba poder estudiar. Hay ese criterio también en el sentido de que tiene derecho a los alimentos, aunque ya no sea congruente en cuanto a edad, pero sí congruente en cuanto a las circunstancias. Como por ejemplo, y esto es algo que vemos comúnmente en los juzgados, dice, bueno, es que ya no es acorde la edad, y cuando revisas el tiempo, el lapso de tiempo que dejó de estudiar, se corresponde a todavía su minoría de edad. Claro. La secundaria la suspendió la prepa, y dices, bueno, eso te correspondía a ti, deudor alimentario, velar porque él siguiera estudiando. O sea, no es porque a partir de que fuera mayor de edad, dejara de estudiar por alguna causa injustificada. Siendo menor de edad, seguía bajo tu responsabilidad el que continuara con esos estudios. O que presentan una boleta con una calificación reprobatoria y dicen que va mal, ¿no? Metiéndolo como prueba. Dices, espérame, es una vida de estudios como para que me metas un examen o 2 exámenes que reprobó el joven o la joven, el ¿no? examen del primer parcial del semestre. Sí, o sea. Amigos, vamos por el último corte. Espero que estén ustedes entretenidos con este programa. Esperamos su participación. No le cambie, esto es Hablando Derecho. Se entiende como bienestar social a aquellas cosas que están presentes a la hora de determinar la calidad de vida de una persona y que le permiten gozar y mantener una existencia tranquila sin privaciones y con un constante estado de satisfacción. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Estamos con el tema Derecho de Familia. Estamos con el magistrado Jorge Antonio Torres Reguier, quien es presidente de la Tercera Sala Civil y Familiar de nuestro Tribunal Superior de Justicia. Recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter. En Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho. Bueno, magistrado, pues hemos estado hablando de muchos aspectos y creo que uno de los aspectos también fundamentales son estas obligaciones de crianza. Estas obligaciones de crianza que me gustaría saber su opinión, si realmente ha habido como una verdadera interpretación, que se está haciendo valer esto dentro de las resoluciones. ¿Qué opina respecto a estos derechos de crianza? Obligaciones más bien de crianza. Sí, nuestra legislación familiar en materia sustantiva en su artículo 247 bis lo regula y pues es un tema que a veces se minimiza o se soslaya y para mí considero que es un tema sumamente importante, creo que es determinante, y no me refiero para el juicio,
no me refiero para un proceso judicial, sino me refiero para la vida, porque precisamente yo creo que la ratio legis la razón de ser de las decisiones judiciales, desde el más alto tribunal de México hasta nosotros, cualquier instancia, es precisamente, hablando de niños, es el bienestar. Pero ese supremo interés que tiene el Estado para protegerlo es lo más sagrado. De tal suerte que, de origen, yo considero que la causa de todo es la crianza, una buena crianza o una nula crianza. Pero ¿qué tiene que ver con la crianza en esto? Bueno, nos dice la ley, garantiza su seguridad física, psicológica, emocional, o sea, claro, tal vez física, y la gente cree, bueno, es que yo soy proveedor en lo material, muchos juguetes, comida, vestuario, claro, su carro, su casa y todo. No, no solo es eso. Creo que el factor más importante es lo psicoemocional. Por eso hacía yo referencia al tiempo de calidad. Si los padres les dan calidad en esa relación con los hijos, creo que va a ser totalmente distinto a estar todo el santo día con los niños sin atenderlos y sin preocuparse por ellos. El hablar de una seguridad psicológica y sexual, dice la ley, bueno, pues tampoco exponerlos. Digo, he tenido oportunidad de estar en otras instituciones federales en donde he visto cosas muy feas, sobre todo tratándose de la integridad y seguridad de los niños. A nivel internacional, sí puedo decir que México signó un convenio con 50 países del mundo para poder deshacer una organización internacional que se dedicaba a secuestrar niños para diversos delitos. Y pues México formó parte de la Europol y de la Interpol para ese efecto, y pues es un problema a nivel mundial. Entonces, el estar siempre pendientes de ellos, y bueno, pues el juez, cuando está decidiendo, el magistrado que está decidiendo sobre esta certeza de que el niño esté bien en lo emocional, es muy importante. El que nuestro consejo de familia tenga buenos psicólogos que nos aporten de veras ese elemento interno. Es que eso depende de los informes, o sea, para tomar una decisión, si están mal llevados. Y por eso el juez, cuando los lee, a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿No? Y muchas veces, si no me dices nada, ven, necesito que me investigues a fondo estos temas, porque el juez no duerme tranquilo. No. Entonces, si no tiene esos elementos, no va a seguir durmiendo tranquilo. Otra obligación de crianza es pues formar hábitos adecuados de alimentación. Recordemos que pues, dependiendo de la edad, son las costumbres, los hábitos, y los hábitos, bueno, pues el hábito es antes que la costumbre, ¿no? Y es una conducta reiterada más de 21 veces, dicen los psicólogos, que después se vuelve costumbre, y que pues nosotros a veces comemos, a veces no, pero ellos sí tienen que comer, si no 3 veces al día, al menos 5 veces, y deben de llevar un horario específico con una alimentación específica de acuerdo a la edad. Entiendo que en lo ideal, pues nuestra sociedad… Circunstancias materiales. Exactamente, las circunstancias materiales no lo permiten. Hablo de un ideal. De higiene personal, o sea, pobreza e higiene no tienen nada que ver. Correcto. Entonces, creo que eso es importante. Y de desarrollo físico, creo que es también importante el encauzarlos a los deportes, a la actividad de una sanidad mental y corporal, para que también se alejen de cuestiones tóxicas, ¿no? Otra obligación, pues, es determinar límites, y ese es un tema también muy complicado, muy complicado. Es una línea muy delgada entre las lesiones y las correcciones, ¿no? Y tiene uno como padre que ser, pues, insisto, con ese sentido común, con esa prudencia para saber hasta dónde, pero es necesario establecer límites, porque si no se establecen o si no se imponen, es la semillita para que en un futuro tengamos gente con problemas psicológicos o conductuales. Conductuales. Querer todo y no hay límites, imagínate. O sea. Un problema. Hay una frase que yo escuché hace muchos años, me gusta mucho, que dice precisamente: a los hijos, amor y límites. ¿Sí?
algo, y usted lo está mencionando en este momento, me lleva a pensar en nuestros expedientes, en los juzgados familiares, en nuestros juicios. Y algo que es muy común es esta situación de que los padres hoy en día, para justificar el ser la mejor opción de tener la custodia de los menores, nos llevan de mutuo propio a los menores al juzgado. Es muy común que nos lleguen y nos digan, está el señor fulanito del expediente tal, que trae a su hijo que porque quiere hablar con el juez. Sí, el niño viene Ningún hijo, aleccionado. ningún niño se le ocurre decirle a su papá, Quiero hablar con el juez. Porque de entrada no tendrían por qué saber que hay un procedimiento que está conociendo un juez respecto del que va a decidir cuestiones del menor. Aparte el trauma de ir a una oficina así, o sea, y no es porque los juzgados estén mal de ninguna manera, pero no es un lugar para un menor, ¿no? Y que finalmente, si uno, porque así lo establece el derecho internacional, así lo establece nuestro propio derecho, uno está obligado a escuchar al menor, pero uno tiene que generar las condiciones idóneas y respetar el derecho de ambas partes para estar presentes o para que hagan valer los mismos derechos en el momento en que yo voy a escuchar al menor, y si es mejor con un psicólogo. Lo digo por lo siguiente, magistrado, muchos padres nos dicen, es que mi hijo quiere esto, es que mi hijo ya no se quiere regresar, o es que cuando se termina el horario de la convivencia se queda llorando. Y es esta situación de decir, bueno, lo que quiera hacer el niño. Y esto va relacionado con lo que usted nos refiere acerca de los límites, del generar conductas mediante una disciplina. Hijo, este es el horario y este es el que vamos a cumplir, ¿no? Bueno, retomando lo que ustedes acaban de señalar, vemos en los juzgados que a la hora de la convivencia, cualquiera de los dos llega con toda la tienda para entregárselo al niño y ganárselo a través de regalos. Claro, claro. Insisto, que la cuestión psicoemocional ni la toman en cuenta. Lo que dice la magistrada, bueno, también la Corte ha dicho que hay que evitar en la medida de lo posible la violencia institucional, o sea, la reiterada presentación de los niños ante estas instituciones. Y ahí hay un punto que es una llaga, porque a veces vemos que se han presentado en muchos exámenes psicológicos y dices, bueno, pobres. Juez, ya tienes un dictamen, 2, 3, 4. ¿Cuántos quieres? Sí. Cuando debió haber sido un dictamen. Sí. ¿Cuántos necesitas? Hasta los propios menores ya dicen en el dictamen, ya déjenme de llamar, o sea, yo estudio, de ya ahí pierdo clases. De que el juez no crea que el niño quiere ir a ver al juez, claro, precisamente. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso dije, ser muy prudente, porque tratándose de niños, sí, voy a recibir a los niños. Tengo que idear la mejor manera con expertos, con los padres, pero sobre todo con ellos. Claro. Y ahí tenemos que ver qué es lo más apropiado. ¿Cómo puedo yo descubrir, para que no sea manipulado el niño, lo que realmente piensa, quiere y siente? Exacto. Entonces, el experto me dirá misa, pero también mi experiencia me tiene que decir, escucho o no lo que me propone este experto, que es el psicólogo. Sí. ¿Qué puede ser antenas? ¿Qué puede ser la cámara de Giselle? ¿Qué puede ser cualquier otra prueba acorde, congruente a la edad y que realmente me esté reflejando una realidad de ese mundo interior, ¿no? Eso es lo más importante. Y el sentido común, luego decir, es que le tiene pánico al papá. Y va entrando el papá y el niño se ni va, se inmutó. se O sea, al brazos. contrario, ni se inmutó en sentido negativo, ¿no? Da, hola papá. Y dices, pues no seré psicólogo, pero yo no veo un pánico fundado aquí, ¿no? Así Definitivamente. es, así es. Ahora, vamos, esa conducta, y eso es muy importante, que el juez aprenda también pues a leer, no simplemente lo verbal, ¿no? Y creo que pues otro tipo de preparación para nuestros jueces es importante. Entre más preparado esté, más elementos puede percatarse de ese entorno. Ellos merecen que lo hagamos con la mayor certeza, credibilidad y eficacia, ¿no? Es un trabajo realmente muy arriesgado, muy bonito, porque al final de cuentas si lo hace uno bien, queda uno satisfecho, pero sí, de por medio, pues es el elemento humano una materia muy sensible, sobre todo hablando de niños, ¿no? ¿A quién se lo voy a entregar? ¿A quién se lo voy a confiar? Y más cuando uno de ellos dice, es que lo violentó el papá o lo violentó la mamá, ¿le creo o no le creo? Y si el psicólogo no me aporta en un dictamen lo suficiente como para estar en esa certeza, ¿qué hago, no? ¿Cómo fundamentar, no? El ¿Cómo resolverlo de esa manera. Y luego que no lo puedo traer tantas veces al juzgado, ¿qué hago? Exacto. Entonces hay que ser muy prudentes,
muy cautelosos. Si ve un dictamen que está mal hecho, antes de traer el niño, vamos a recomponer esto. Necesitamos que me hagas un dictamen más profundo sin tener que violentar a ese pequeño. Pues magistrado, como siempre, un gusto que nos haya Sí, de verdad gracias. acompañado en este programa. Pues ustedes pudieron ver todo lo que sabe en esta materia de familia y lo importante que es que titulares como él estén resolviendo esta clase de problemas. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a Saúl, ustedes. muchísimas Es gracias. un gusto, Isabel, magistrado. Igualmente. Muchas gracias por su Gracias a presencia. Y ambos. amigos, Gracias. nos vemos la próxima en su programa Hablando Derecho. Muy buenas tardes. Muchas gracias.